noches. Canedo, buenas noches. Lo puedo escuchar. ¿Cómo Veo la está, imagen, Carecita? pero le comento que no lo puedo ver a usted. Sí, la camarita no está bien de mi equipo. Ya, está bien, licenciado. Ya, bueno, vamos a continuar, por favor, con la clase. Ya hemos analizado todo lo que es actividades previas antes de iniciar un proceso de contratación. Hemos hecho un ejemplo de adquisición de vehículos, ¿no? En la anterior clase. Entonces ahora vamos a continuar con el proceso de la modalidad AMPE. Bien, antes de iniciar un proceso de contratación, hemos visto las actividades previas y dentro de las actividades previas está la planificación, ¿no? Y el instrumento de planificación que hemos podido ver es el PAC, que es el Programa Anual de Contrataciones. En el PAC, el Programa Anual de Contrataciones, que lo han debido ver, me imagino, en el segundo módulo de gestión del PAC. Quería preguntarles si están satisfechos o podríamos decir han podido ver ampliamente el PAC o quieren profundizar un poco más ese tema con mi persona. Esa consulta quiero hacerles. Profundizarlo más, por favor, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a ir a la pizarrita, vamos a profundizar un poco más el PAC. Bien, el PAC es un instrumento de planificación que nace del POA, del Programa Operativo Anual y también del presupuesto, ¿no? ¿Y dónde ha ido hoy día el papá? La Gaby no está en su cuarto, ha dicho. Cuando le he hablado, pues ¿dónde? Al mediodía, ¿dónde está eso? En su cuarto, me. Ah, ya, después no, mentira, no había estado. No, es que yo le dije que estaba salido de su cuarto, papá, que estaba ahí en el baño. Por favor, el audio podrían apagar. ¿Podrían apagar sus audios, por favor? Gracias, muy amable. Bien. Entonces, estamos hablando del PAC, que es un instrumento de planificación, el Programa Anual de Contrataciones. Se debe elaborar el PAC en todas las contrataciones mayores a 20,000 bolivianos. Y aplica para prácticamente todas las contrataciones, como ser compra menor, AMPE. Compra menor, obviamente, a partir de 20,000, ¿no? Hasta 50,000. AMPE entran todas, licitación pública nacional e internacional, contrataciones por excepción, contrataciones directas, ¿no? Entonces, prácticamente todas las modalidades, excepto la de emergencia, ¿no? Que esa es una contratación que no se puede planificar, ¿no? Porque tiene que ver con emergencias, con desastres naturales, ¿no? Esa modalidad. También la norma dice que el PAC deben también planificarse y informarse en el SICOES todas las contrataciones con financiamiento externo, ¿no? Entonces, si hay contrataciones con normas de financiamiento externo como ser Banco Mundial, BID, etcétera, también deberíamos publicar en el PAC, ¿no? Ahora bien, las contrataciones que se definen en el PAC, en todas estas modalidades, la norma dice que debería elaborarse el PAC en un taller, ¿no? En un taller que debería ser a inicios de gestión. En este taller, que son a inicios de gestión, es cuando deberíamos trabajar el PAC, ¿no?
Sin embargo, el PAC realmente no nace a inicios de gestión, ¿no? El PAC nace 4 meses antes de que termine la gestión con las contrataciones recurrentes, ¿no? Entonces, supongamos que estamos ahorita estamos en el 2021. A enero deberíamos estar trabajando el PAC del 2021, ¿no? Eso es lo que dice la norma, ¿no? Pero el PAC ya nació antes, ¿no? El PAC del 2021 nació 4 meses antes. Estamos hablando en el mes de septiembre del 2020 que ya nace el PAC, ¿no? Con todas las contrataciones que son recurrentes. Todas las contrataciones recurrentes son las contrataciones de bienes y servicios recurrentes que una institución requiere para funcionamiento, ¿no? Entonces tenemos que asociar recurrente a funcionamiento, ¿no? Ejemplo, servicio de fotocopias, de courier, pasajes aéreos, seguros, arrendamiento, todos esos servicios y también ya incluyen bienes, ¿no? Algunas entidades tienen también bienes recurrentes, como por ejemplo las entidades de salud. El tema de productos farmacéuticos son bienes recurrentes, ¿no? Entonces, acá es cuando realmente nace el PAC, en septiembre del 2020, ¿no? Con las contrataciones recurrentes, ¿no? Y a inicios de año, lo que hacemos prácticamente es complementarlo, el PAC del 2021 con las recurrentes que ya nacieron en septiembre del 2020, ¿no? Entonces, en este taller lo que vamos a hacer es trabajar, porque la responsabilidad del taller es que tiene que estar el área administrativa como responsable de la elaboración del PAC, conjuntamente con la unidad solicitante, unidad administrativa, unidad solicitante, en el trabajo de este instrumento de planificación, ¿no? Pero un requisito sine qua non para trabajar el PAC es el presupuesto, ¿no? Entonces, generalmente el presupuesto es aprobado en noviembre, creo que este año ha sido aprobado en diciembre. Entonces, apenas se apruebe el presupuesto, deberíamos trabajar el PAC, ¿no? Y no esperar más tiempo, porque muchas veces lo estamos trabajando en enero, pero en enero ya necesitamos iniciar procesos de contratación, ¿no? Entonces, la recomendación es, apenas se apruebe el presupuesto general de la Nación, trabajar el taller del PAC, ¿no? Ahora, también podemos recomendar que en el taller del PAC, dentro del área administrativa, estén los técnicos de compras, que es muy importante en este taller, ya que ellos conocen las modalidades, las cuantías de contratación y pueden orientar muy bien a las unidades solicitantes, ¿no? Porque muchas entidades lo que hacen es simplemente pasar el formulario del PAC, que hay un formato que han diseñado, lo pasan a las unidades solicitantes y las unidades solicitantes luego lo llenan y les devuelven al área administrativa, ¿no? Entonces no hacen realmente el taller, ¿no? Entonces no es una buena práctica. Una buena práctica es realizar el taller, trabajar en equipo. Los técnicos de compras asesoren a las unidades solicitantes, porque las unidades solicitantes no conocen todas las modalidades, desconocen las causales, ¿no? Les doy un ejemplo. Una vez querían contratar, por ejemplo, el tema de medios de comunicación y querían aplicar una modalidad AMPE, ¿no? Y no correspondía porque sabemos que es una causal de contratación por excepción. Entonces, esa orientación es la que da el área de contrataciones, ¿no? También dentro del área administrativa es muy importante que estén los representantes del área financiera presupuestaria, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos conocen el presupuesto, saben si ha habido algún recorte, ¿no? Que muchas veces hay recortes presupuestarios. Entonces, también asesoran a las unidades solicitantes. El área de presupuestos conoce
el tema de las cuotas para las compras de activos fijos, por ejemplo, ¿no? Porque antes lo que pasaba era que la mayoría de las instituciones no ejecutaban sus presupuestos y a fin de año se ponían las pilas y lo primero que hacían era comprar activos, ¿no? Entonces ahora el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para frenar un poco eso, ha puesto ya una fecha, ¿no? Si no me equivoco, es hasta agosto que se puede solicitar el tema de cuotas para activos. Después ya no da el Ministerio de Economía cuotas o recursos para activos, ¿no? Entonces eso conoce también el área financiera presupuestaria. Y otra recomendación es que en este taller debería estar encabezando los criterios que les estoy dando son criterios personales, ¿no? Debería estar encabezando este taller el área de planificación o si no hay área de planificación, un responsable de planificación, ¿no? La persona que está a cargo. ¿Por qué? ¿Por qué debería estar acá encabezando, liderando? Porque el PAC es un instrumento muy importante de ejecución, ¿no? Si el PAC no se logra ejecutar mediante un buen seguimiento, no se va a poder ejecutar el presupuesto y tampoco el POA, ¿no? Y esos son instrumentos de planificación, especialmente el POA, que está a cargo de las áreas de planificación, ¿no? O los responsables de planificación. Entonces, ellos deberían estar sí o sí en este taller y viendo este instrumento para que se ejecute, se cumpla adecuadamente, ¿no? El tema del PAC, muchas veces me preguntan y me dicen, licenciado, ¿podemos modificarlo el PAC? Sí, no es un instrumento que está escrito en piedra, ¿no? Como es un instrumento de planificación, al igual que el presupuesto y el POA, son totalmente ajustables, reformulables, ¿no? Entonces, el PAC se puede ajustar o reprogramar por reformulaciones al POA, reformulaciones presupuestarias y también a reprogramaciones a requerimiento, especialmente de las unidades solicitantes, ¿no? Se puede ir ajustando el PAC, ¿no? Ahora, la pregunta que también me hacen es ¿cuántas veces se puede reprogramar el PAC? No hay un límite, ¿no? No hay un número. Siempre y cuando, obviamente, estas reprogramaciones, estos ajustes estén debidamente justificados, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, otra recomendación que les podemos dar en cuanto al PAC es en cuanto al seguimiento, ¿no? Y si bien es un instrumento de planificación, para que no sea un saludo a la bandera y no quede ahí guardado y nadie lo cumpla, entonces hay que tomar acciones para que realmente funcione, ¿no? Y una de esas, por ejemplo, es enviar notas a las unidades solicitantes para que ellos inicien sus procesos de contratación, ¿no? Entonces, supongamos ahora estamos en el mes de enero y les vamos a enviar notas este mes, pero con anticipación de un mes, ¿no? Con antelación de un mes y les vamos a decir, señores del área solicitante, ustedes tienen que ejecutar tales procesos de contratación en el mes de febrero, ¿no? Entonces, un mes antes ya les estamos comunicando, ¿no? Entonces, este comunicado es muy importante porque las unidades solicitantes se olvidan, también hay rotación de personal, ¿no? Puede ser que un técnico ha salido o un jefe de una unidad solicitante ha salido y no sabe que tiene que ejecutar esos procesos, ¿no? Entonces, son notas recordatorias y de seguimiento que se les envía y ya se ponen las pilas, ¿no? Saben que el mes de febrero tienen que ejecutar esos procesos y se ponen en las pilas. También hay que darles la instrucción clara, ¿no? Y decirles que si no van a poder ejecutar el mes de febrero, tienen que reprogramar, ¿no? Ya sea por temas de reformulación del POA presupuesto o puede ser una reprogramación justificada de la unidad solicitante, ¿no? Entonces, la unidad solicitante lo que debería hacer es, si va a reprogramar un proceso, hacerlo mediante una nota, un informe, mediante el máximo del área solicitante al máximo del área administrativa
y el máximo del área administrativa pasarlo al área de contrataciones, ¿no? Y el área de contrataciones, la persona que administra o las personas que administran el SICOES deberían tener la justificación por escrito y la autorización para poder hacer cualquier reformulación del PAC, ¿no? Esa es una recomendación, ya que las auditorías también revisan todo lo que es el PAC, ¿no? Y todas las modificaciones que han ido y si están realmente justificadas. Otra recomendación sobre el PAC es elaborar un expediente del PAC, donde debería estar desde el inicio desde el taller, ¿no? Deberíamos tener en el expediente el taller, deberíamos tener todo lo que se hizo para las contrataciones recurrentes, todas las reformulaciones que se hacen al PAC, tiene que estar en ese expediente, ¿no? Para una futura auditoría, un expediente del PAC debidamente respaldado, ¿no? También la norma indica que debe ser de conocimiento de la MAE, el PAC, ¿no? Para su difusión. Entonces, antes de que nosotros publiquemos el PAC, deberíamos enviar a la MAE para que le dé un visto bueno, una aprobación, ¿no? Igualmente, la norma dice que hay que hacerle informes trimestrales a la MAE sobre el PAC, ¿no? Entonces, trimestralmente tenemos que informarle a la MAE, darle todo el estado del PAC, decirle cuáles son los procesos que se han programado, cuáles se han adjudicado, se han contratado, se han anulado, se han cancelado, se han declarado desierto, etcétera, ¿no? Toda la información del estatus. Y al final del informe deberíamos hacer un reporte ejecutivo, mediante el cual deberíamos mostrarle a la MAE en una gráfica de tortas o de barras, pero así muy ejecutivo que a simple vista la MAE pueda ver y se pueda apreciar el grado de ejecución del PAC, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Entonces la MAE a simple vista va a ver que del 100% estamos, por decir, en un 40%, ¿no? Entonces ahí se va a poner las pilas, va a llamar a todos las autoridades del área administrativa y solicitante y ya pues va a tomar acciones para que el próximo trimestre se ejecute adecuadamente, ¿no? Esas son algunas recomendaciones en cuanto a seguimiento y ejecución del PAC y una adecuada gestión, ¿no? Porque si no hacemos una gestión del PAC, lo que pasa es que llega a ser un saludo a la bandera, solo se suben los procesos por cumplir con el sistema, porque el sistema te obliga para iniciar un proceso que sí o sí está en el PAC, el SICOES, y después no hay ninguna planificación, no hay ningún seguimiento, y después hay muchos problemas, ¿no? Y generalmente las entidades públicas se olvidan de sus procesos y lo quieren hacer todo a fin de año, ¿no? En el mes de noviembre y diciembre, ¿no? Y ahí sacan sus procesos como sea, colapsa el área administrativa, el área de contrataciones, colapsa la unidad jurídica con los contratos y es todo un problema. Y cuando todo se hace de carácter urgente, se cometen errores, ¿no? En cambio, si se planifican los procesos, se hacen en los tiempos adecuados. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta sobre el PAC? Disculpe, licenciado, ¿y hay algún tiempo límite para presentar? Para presentar, El último, digamos, en enero hasta el 30, ¿sí un tiempo límite? no hay, para cuando se hace el taller, el PAC, me dice, para cuando se ha hecho el taller. No, Eso es- después del taller, la última etapa ya sería, ¿no ve? En enero dice que hay que concluirlo, el PAC. Entonces ahí ya hay una etapa límite o cada institución ya Ya. adecua lo que hace. Ya, lo que pasa es que la norma no da un plazo, ¿no? Dice hay que hacer informes trimestrales a la MAE, digamos, ¿no? Entonces, después de cada trimestre, por decir enero, febrero, marzo, los primeros días de marzo ya deberíamos estar preparando un informe, máximo hasta el 5, hasta el 10, digamos, de marzo, ¿no? O de abril, perdón, ¿no? Y si acaba la gestión en diciembre, los primeros días de enero hasta el 10 ya deberíamos estar presentando el informe a la MAE, ¿no? Entonces no hay un plazo definido por la norma, pero ya una entidad pública podría definir esos plazos mediante un instructivo, un circular, porque muchas veces no se definen plazos y queda pues ahí
como se dice, en la nebulosa y nadie cumple, ¿no? Entonces es mejor instrumentar y decir hasta el 10, después de cada trimestre, deberá enviarse el informe trimestral a la MAE, ¿no? Entonces ya se le da un cumplimiento obligatorio, ¿no? Pero si no hay ese instructivo, no hay ese circular, entonces no hay el informe. Muchas veces he visto que nunca informan a la MAE, no cumplen con informar a la MAE, y ya pues tenemos problemas y observaciones de auditoría, ¿no? Gracias, Liz. Por nada. Bien, entonces esa sería la etapa de planificación del PAC y las recomendaciones que les hemos dado para una mejor gestión, ¿no? Tener un expediente y tener todo respaldado, ¿no? Porque muchas veces va un técnico de la unidad solicitante directamente a la persona que administra el SICOES y le dice, cámbiamelo, ¿no? Este proceso no lo voy a ejecutar en febrero, lo voy a ejecutar en marzo. Y hacen la reprogramación, pero no hay ningún respaldo, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es que para cualquier modificación que se haga al PAC, haya pues respaldo, justificación y esté aprobado por la máxima autoridad administrativa que está a cargo de la gestión del PAC. Bien, vamos a seguir con el proceso de contratación, pero antes, en esta fase de planificación, me gustaría también hacer algunos comentarios de la fase de organización, ¿no? Porque hay entidades públicas, gobiernos municipales que no tienen organizada, se podría decir, la entidad para iniciar un proceso de contratación, ¿no? Entonces ahí me gustaría que participen y me digan qué instrumentos debería tener una entidad como parte de la organización antes de iniciar los procesos, ya sea en AMPE, licitación, etcétera. Tiene que haber cierta organización y ciertos instrumentos. Entonces me gustaría que participen y los vayan mencionando. ¿Qué deberíamos tener? Sus organigramas bien definidos. Ya que es parte de la estructura, ¿no? Perfecto. Otro instrumento que debe ser aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es su OA. Resaps. Exacto. Entonces, como parte de la organización, antes de iniciar un proceso, tenemos que tener el RESAPS, ¿no? Y el RESAPS tiene que estar, obviamente, compatibilizado por el órgano rector y aprobado por la entidad mediante una resolución administrativa, ¿no? Y ese instrumento es muy importante para poder iniciar los procesos de contratación y le da una organización para que fluyan los procesos. Bien, ¿qué más deberíamos hacer como parte de la organización? Otro Tener bien instrumento. definido nuestro manual de procedimientos de adquisiciones. Excelente. Muchas instituciones públicas no tienen manuales de procedimientos y eso es clave, ¿no? ¿Por qué es clave? Porque el RESAPS lo que hace es ajustar la estructura de la 181 a las entidades, ¿no? De acuerdo a su estructura organizacional, como mencionó la compañera. Entonces, el RESAPS va a definir quién es la MAE, la unidad solicitante, la unidad administrativa, jurídica, y prácticamente lo adecua a su estructura, ¿no? Y también definen algunos procedimientos, ¿no? Pero, sin embargo, es general todavía el RESAPS, ¿no? Entonces, el manual de procedimientos ya es donde se hila fino en cuanto a procesos de contratación, ¿no? Entonces, en el manual va a decir exactamente por modalidad de contratación, paso a paso, cómo se debe ejecutar un proceso, ¿no? Y va a decir
qué actividades hay que realizar, quiénes son los responsables, el tema de los documentos que genera, y en algunos manuales hasta le ponen plazos, ¿no? Plazos para desarrollar las actividades, ¿no? Si no tenemos un manual de procedimientos, hay muchos problemas en las entidades públicas, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. A mí sí me ha pasado cuando alguna vez entré a trabajar de técnico en contrataciones en alguna institución. Bueno, ahí tienes que hacer toda una pesquisa, ¿no? Porque cada entidad es diferente, ¿no? Su estructura, sus documentos, cómo trabajan, cada entidad es un mundo de bodegas, ¿no? Entonces vos, para poder ejecutar un proceso, tienes que andar tras de la gente, ¿no? Y decirle, ya, ¿cómo inicio, no? ¿Qué hago? ¿Cuál es el formulario de inicio para hacer una solicitud de bienes, de obras, ¿no? Su formato. ¿Quieres hacer una orden de compra? Tienes que decirle cuál es el formato que ustedes están manejando de orden de compra, ¿no? Y te van a decir, la Juanita tiene el último modelo, pedile a ella, ¿no? Y si quieres hacer una adjudicación, tienes que ir tras de la persona que tiene el modelo de la nota de adjudicación. Y así es un calvario en las entidades públicas, hacer toda una investigación, una pesquisa, estar tras de los funcionarios para que te den los instrumentos y para que te digan cómo tienes que ejecutar un proceso. Tú sabes cómo ejecutar un proceso, pero cada entidad es diferente y tiene diferentes instrumentos y diferentes procedimientos, ¿no? Entonces, por falta de los manuales de procedimientos, uno tiene que pasar esa vía crucis, ¿no? Y hay el peloteo, ¿no? El peloteo, ¿qué significa? Que muchas veces no se ha enviado adecuadamente, ¿no? Por favor, los audios, les rogaría lo paguen. Gracias. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con en el peloteo, ¿no? Muchas veces hay unidades solicitantes, técnicos nuevos, quieren iniciar un proceso, agarran un formulario de inicio y inician el proceso, ¿no? Y llega al área de contrataciones y contrataciones dice, está mal, porque deberías usar el formato para bienes, has utilizado el formato para obras, así que está mal tu inicio y tienes que volverlo a hacer, ¿no? Entonces, todo eso genera cuando no hay un buen manual de procedimientos, ¿no? Otro ejemplo que les doy, por ejemplo, es, ha habido casos de cuántos contratos tiene que elaborar jurídica, ¿no? Cuántos contratos originales, ¿no? Entonces, bueno, ya es a criterio, ¿no? Algunas entidades hacen 5, otras hacen 6, y en ningún lado dice cómo se archivan esos ejemplares originales, ¿no? Entonces ahí ya los que son antiguos de la entidad, ellos dicen, ¿no? Eso se debe archivar así, de esta forma, pero pueden estar equivocados, ¿no? Muchas veces yo he tenido esos casos donde decir, está mal lo que tú estás haciendo, debería ser de esta forma, y ellos te dicen, no, siempre se ha hecho así y nunca ha habido observaciones de auditoría, ¿no? Eso escucho N veces, ¿no? Sí, pero está mal, ¿no? No porque no ha observado auditoría vamos a seguir haciéndolo así, ¿no? Entonces está mal y hay que corregir, ¿no? Entonces, el manual de procedimientos lo que hace es orientar a todas las áreas que participan en un proceso y les dicen claramente cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Y también dentro del manual ya están los instrumentos. ¿A qué me refiero con instrumentos? Son formatos de órdenes de compra, de órdenes de servicio, de notas de adjudicación, de notas de desierta, memorándums para conformar comisiones de calificación, memorándums para conformar comisión de recepción. Está todo en el manual, ¿no? No tienes que estar ahí peregrinando y pidiendo a las personas esos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplar de los contratos, ya un manual va a decir claramente, un ejemplar va a ir para la proveedor o contratista que ha suscrito, otro ejemplar va a ir al archivo del expediente del proceso, otro ejemplar tiene que ir para el archivo de la autoridad que ha suscrito, otro ejemplar va a ir al archivo del área administrativa, otro ejemplar va a ir al archivo de la unidad jurídica, ¿no? Entonces ya está bien claro, ¿no? No hay dónde pelear, dónde discutir y decir, no, está mal, debería ser así, y lo que siempre hay en las entidades públicas, ¿no? Y estos instrumentos, tanto el RESAPS y el manual de procedimientos, tienen que ser actualizados, ¿no? Porque también he apreciado RESAPS del 2013, por ejemplo, de algunas entidades,
desactualizados, que ya contravienen la norma, por ejemplo, ¿no? Igual manuales de procedimientos, ¿no? Entonces, tienen que ser actualizados, ya sea por modificaciones que haya por otras disposiciones. También hay que actualizarlos por el tema del uso en cuanto a una retroalimentación de control de calidad, que yo le llamo, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre mejoras, ¿no? Por el tema del uso y la buena práctica de estos instrumentos, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir en cuanto a organización? ¿Qué más deberíamos tener? ¿Qué otros instrumentos? Bien, Tener bien definido, perdón, Licen, tener bien definido lo que es nuestro POA y presupuestos para determinados procesos de contratación. Perfecto, ¿no? El POA y el presupuesto son claves para iniciar los procesos de contratación, ¿no? Estos dos instrumentos tienen que estar claramente definidos y de ahí nace el PAC, ¿no? Tenemos que tener RESAPS, tenemos que tener manual de procedimiento. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que debería estar definido? Yo les comento un caso. Yo estuve trabajando en una entidad pequeñita que solo hacían contrataciones AMPE, ¿no? Entonces, ya hubo una licitación, un caso especial para hacer una licitación. Iniciaron su proceso y, bueno, yo estaba como jefe de compras, ¿no? Iniciaron su proceso de licitación pública y tuve que devolverles el proceso indicando que no lo vamos a poder ejecutar porque no estaba designada la autoridad de licitación pública, ¿no? Entonces, como parte de la organización de una institución, es que tiene que estar ya bien definido el tema de las autoridades, ¿no? Con resolución administrativa emitida por la MAE tiene que estar el RPA designado, el RPC, ¿no? Y si es con normas de financiamiento externo, también es importante designar a una persona que se haga cargo con normas de financiamiento externo, ya sea para Banco Mundial, BID, etcétera, ¿no? Y así fluyen los procesos, porque si no tenemos asignada esa autoridad, pues se van a paralizar, ¿no? Bien, eso podríamos mencionar como parte de planificación y organización que deben tener las entidades, ¿no? Tal vez algo más que quieran acotar, algún otro aspecto. Otro punto importante, licenciado, creo que tendríamos que mencionarlo, es que tienen que tener muy bien definido los términos de referencia o bien las especificaciones técnicas. Excelente, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto ayer como actividades previas tiene que estar bien definido, ¿no? Dentro de lo que es planificación y actividades previas, el diseño, elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia, el precio referencial, ¿no? Esas actividades preparatorias que se llaman, o actividades previas antes de iniciar un proceso. Perfecto. Bien, ayer hemos visto las actividades previas. No hay un plazo, ¿no? Tampoco para el PAC. Para el PAC dice a inicios de gestión, dice. Pero la recomendación es que no lo hagan a inicios. Las recomendaciones que lo hagan apenas se apruebe el presupuesto, elaboren el PAC, ¿no? Actividades previas no hay un plazo, pero la recomendación es que deberían planificar también, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Dice en el PAC, vamos a iniciar tal proceso de contratación en el mes de febrero, por decir, ¿no? Pero la unidad solicitante no está preveyendo el tiempo de lo que menciona la compañera, todas las actividades preparatorias, ¿no? De términos de referencia, especificaciones técnicas, estimación de precio referencial, etcétera. Entonces, deberíamos planificar como entidad cuánto tiempo vamos a tardar en ese de todo lo que es actividades previas, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Tiene que haber el tema de emisión de certificación presupuestaria, hay que requerir al área financiera, hay que requerir la certificación POA, después está el tema de
el envío a la autoridad para que lo autorice el inicio, pasa al área administrativa de contrataciones, el diseño del DBC, el cronograma, ¿no? Entonces, todo eso es un tiempo que debería preverse, ¿no? Porque muchas veces queman las papas o quieren urgente y pues sacan la unidad solicitante y quieren que inmediatamente ya se publique en el SICOES, ¿no? Y no es así la realidad, ¿no? Tiene un tiempo todos esos actos administrativos y también las otras áreas. Entonces, acá debería definirse un tiempo para el tema de actividades previas. Y una vez que ya se ha cumplido con todas las actividades previas, ya se realiza la publicación de la convocatoria en el SICOES, ¿no? Y a partir de acá, de la publicación en el SICOES, ya se conoce que se ha iniciado el proceso, porque ya es de conocimiento público, de conocimiento de terceros, donde ya empieza el cómputo de plazos, ¿no? Y yo le pongo acá plazo 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el día que se publica en el SICOES no entra al cómputo, ¿no? Supongamos hoy, miércoles, estamos colgando un proceso, podemos colgarlo a primera hora, podemos colgarlo a media tarde o a la finalización de la tarde. Entonces, ya le hemos quitado un día a los proponentes, ¿no? Es por eso que no se computa el día que se publica, ¿no? El cómputo va a empezar a partir del día siguiente hábil administrativo, ¿no? Si hoy día publicamos en el SICOES, vamos a empezar a hacer el conteo a partir de mañana jueves, ¿no? Bien, ahora vamos a desarrollar un poquito las actividades previas antes de la presentación de propuestas, ¿no? Sabemos que en la modalidad AMPE podemos aplicar inspección previa, consultas escritas, reunión de aclaración, ¿no? Son actividades previas a la presentación de ofertas, ¿no? Y después vamos a analizar también los plazos. Actividades previas o preparatorias antes de la presentación de propuestas. Acá, por ejemplo, tenemos la inspección previa, ¿no? Entonces, ¿qué es la inspección previa? La inspección previa es una actividad, un acto administrativo que la entidad tiene que definir si se va a aplicar o no, ¿no? En cualquier modalidad podríamos aplicar si amerita, ¿no? También en licitación pública. Entonces, vamos a ver en qué tipo de contrataciones amerita una inspección previa, ¿no? Por ejemplo, en la contratación de obras es muy importante la inspección previa porque las entidades o los proponentes tienen que ir a ver el lugar del emplazamiento de la obra, ¿no? Es muy importante. Igualmente, se puede aplicar inspección previa para instalación de equipos, ¿no? De equipos, todo lo que sea un análisis, ¿no? Por ejemplo, si vamos a comprar equipos de incendio, contra incendio, entonces es importante que vaya a ver el proponente dónde va a instalar el equipo, ¿no? Y en otros tipos de contrataciones, no es necesario que haya inspección previa, ¿no? Por ejemplo, puede ser una adquisición de bienes donde solo tienen que dejar los bienes, ¿no? Hablaremos de material de escritorio, donde los entregan en almacenes y punto, ¿no? Entonces, en este tipo de contrataciones no amerita inspección previa, ¿no? En la contratación de seguros, por ejemplo, es muy importante la inspección previa. Además, está definido por la Ley de Seguros, el Código de Comercio, que tienen que las compañías aseguradoras que tienen que hacer una inspección, ¿no? Del lugar del riesgo, ¿no? No pueden alegar desconocimiento, ¿no? Eso ya está establecido hasta por el Código de Comercio, ¿no? A no ser que sea una contratación de seguros de personas, ¿no? Que obviamente que es una revisión médica. En ese caso no hay inspección previa,
solo lo va a hacer la compañía aseguradora que ha ganado la licitación, ¿no? En el tema de servicios, por ejemplo, hay algunos servicios que amerita inspección previa y hay otros servicios que no amerita, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, un servicio de limpieza amerita una inspección previa, ¿no? ¿Por qué? Porque el proponente tiene que ir a ver las instalaciones, el tipo de piso que tienen, si es madera, parquet, si es alfombra, las cortinas, ¿no? Las ventanas, etcétera, para poder ellos hacer una mejor propuesta y también ver qué equipos necesitan para esa limpieza, ¿no? Pero puede ser otro servicio que no requiera, como por ejemplo un servicio de courier, ¿no? Donde las empresas de courier solo tienen que ir a la entidad a recoger los sobres, ¿no? Entonces, en ese caso no aplicaría una inspección previa. ¿Quién lo realiza? No, la norma no dice quién debería realizar una inspección previa, ¿no? Pero lo más importante en la inspección previa, el que participe en la inspección previa es la unidad solicitante, ¿no? Porque la unidad solicitante va a poder explicar a los proponentes sobre el emplazamiento de una obra, sobre la instalación del equipo, etcétera, ¿no? Porque esa es la idea de la inspección, ¿no? Que vayan los proponentes y se le puedan también mostrar, aclarar algunas dudas, etcétera, del trabajo que van a realizar, ¿no? Y el área administrativa generalmente organiza, ¿no? El área administrativa organiza que se realice, que se lleve a cabo la inspección previa. ¿Cuándo se debe realizar? Cuando, de acuerdo a lo que se ha definido en el cronograma, ¿no? En el cronograma del proceso, ahí se va a poner una fecha que lo vamos a ver más adelante en cuanto a plazos, cuándo se va a realizar y la hora, ¿no? Tiene que estar definido el lugar y hora. ¿Cómo se realiza? ¿No? Está la unidad solicitante, está el área administrativa, están los representantes de los potenciales proponentes. Entonces, obviamente, se les muestra las instalaciones, el lugar de emplazamiento de la obra, etcétera. Y es importante generar un documento, ¿no? Que puede ser llamado acta de inspección previa. Este documento, ¿por qué es importante? Porque es un respaldo que sí se ha realizado, ¿no? Entonces, en esa acta de inspección previa van a firmar personeros de la entidad, la unidad solicitante, el área administrativa, va a firmar los potenciales proponentes que han asistido, ¿no? Es un registro. Antes era un documento que era clave especialmente en obras, para participar en un proceso, ¿no? Si es que no iba una empresa a hacer la inspección, la descalificaba, ¿no? Tenía que haber ido a hacer la inspección previa, ¿no? Pero ahora lo que dice la norma es que un proponente puede ir a hacer la inspección en la fecha y hora que se ha organizado, o puede hacerlo de cuenta propia, dice, ¿no? Puede hacerlo de cuenta propia. Pero en su declaración jurada, ellos tienen que decir que sí, que conocen el lugar, del emplazamiento de la obra, de la instalación del equipo. Entonces presentan una declaración jurada que conocen el lugar, ¿no? Y con eso ya la comisión acepta que conoce y la considera que ha hecho la inspección, ¿no? Sin embargo, lo que yo he visto en la práctica es que genera problemas, ¿no? Nosotros hemos tenido una contratación de equipos contra incendio y era una empresa de Cochabamba. Y no hizo la inspección previa, ¿no? Pero en su declaración jurada le puso que sí conocía el lugar, ¿no? Entonces la comisión ve eso y acepta, ¿no? Y se firmó el contrato y en el momento ya de ejecutar la instalación de los equipos, hubo problemas porque los equipos que ellos tenían eran incompatibles con los equipos de la entidad, ¿no? Entonces ya se armó todo un problema, no podían ejecutar la instalación de sus equipos, se ha tenido que ir a una resolución de contrato, ¿no? Entonces, genera problemas el tema de la inspección previa, ¿no? De que no sea obligatorio, ¿no? Y en algún momento yo considero, bueno, es un criterio personal que sí debería ser obligatorio, ¿no? Porque después genera muchos problemas. A no ser que sea una segunda convocatoria y la primera sí ya han asistido los proponentes,
ahí sí no habría necesidad de que hagan una inspección previa porque ya conocen, ¿no? Pero es un criterio personal, ¿no? Lo que la norma establece es que si está en su declaración jurada y dice que conoce, ya es aceptado. ¿Alguna consulta, alguna duda en inspección previa? Bien, hablemos ahora de las consultas por escrito. Esta de inspección previa, lo que tiene que estar claro es que define el objeto de la contratación. Puede ser que se dé o no. Las consultas escritas, reunión informativa, declaración, en la modalidad AMPE es opcional, ¿no? Puede ser que se realicen o puede ser que no se realicen. Y eso quien decide es la entidad, ¿no? Puede ser objetos de contratación muy sencillos que no ameriten consultas ni reunión informativa. Y puede haber otros procesos de contratación más complejos que sí amerite, ¿no? Entonces, en las consultas por escrito, generalmente se programa un día antes de la reunión de declaración. En estas consultas por escrito, obviamente los potenciales proponentes realizan sus consultas y tienen que atender, dependiendo la consulta que se realice, puede atender el área de la unidad administrativa o unidad solicitante, también podría ser la unidad jurídica, dependiendo la consulta que se ha realizado, ¿no? Pero generalmente lo que he podido ver es que el 90% más son consultas técnicas, ¿no? Pero ¿cómo se administra? Las consultas no van directo al área técnica, ¿no? Las consultas por escrito va del proponente a la entidad dirigido al responsable del proceso. En este caso va a ir dirigido al RPA, ¿no? Las consultas por escrito. Entonces le llega todas las consultas al RPA y el RPA lo va a derivar al área administrativa y al área de contrataciones, ¿no? Entonces le va a llegar al técnico que está a cargo de ese proceso. El técnico que está a cargo de ese proceso analiza las consultas, ¿no? Y puede ser que sean varias consultas que está haciendo un proponente, que hayan consultas técnicas, administrativas, legales. Entonces, lo que hace el técnico de compras es gestionar, ¿no? Las técnicas las va a derivar a la unidad solicitante, las administrativas van a atender ellos con el área administrativa, las consultas jurídicas lo va a remitir a la unidad jurídica, ¿no? Y esas áreas tienen que trabajar ya en las respuestas, ¿no? Porque ya las tienen que analizar, tener las respuestas y deberían estar listas para la reunión de aclaración, ¿no? Ese es el objetivo de las consultas por escrito, ¿no? Antes todavía se respondían las consultas por escrito, ¿no? Estamos hablando de normas anteriores 25964, donde se recibían las consultas por escrito y se respondía por escrito, ¿no? Pero ameritaba mucho tiempo. Entonces ahora la norma dice todas las consultas por escrito se absuelven o se responden en la reunión informativa o la reunión de aclaración, ¿no? Pero es importante que ya las tengan listas, elaboradas. Entonces, ¿quiénes atienden estas consultas? Generalmente es unidad administrativa, unidad solicitante, unidad jurídica. Cuando, de acuerdo a lo que se ha definido en el cronograma del proceso. Ahí dice la fecha de presentación, ¿no? Y la hora también. Y se las atiende en la reunión informativa. Reunión informativa o reunión de aclaración. ¿Alguna consulta? Consultas escritas, ¿alguna duda, algún comentario? Está claro, licenciado, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos ahora a la reunión informativa de aclaración. Esta reunión es muy importante, ¿no? Lastimosamente, lo que he podido ver en la modalidad AMPE, que muchas entidades no la consideran, ¿no? Y en procesos de contratación que sí deberían considerar, por ejemplo, equipos, obras, no las incluyen tal vez por agilizar sus procesos, no las incluyen, ¿no? Pero
si no hay una reunión informativa de aclaración en procesos que ameritan, nos puede traer problemas en la ejecución de un proceso, ¿no? Entonces, ¿quiénes deberían participar en una reunión informativa de aclaración? Organiza, como siempre, el área administrativa, la unidad administrativa, y tiene que estar generalmente el técnico de compras que está a cargo del proceso. Tiene que estar la unidad solicitante, es muy importante, ¿no? Yo he asistido a algunas reuniones informativas donde no estaba la unidad solicitante, no estaba, ¿no? Y la mayoría de las preguntas son técnicas, ¿no? Entonces no podían atender las consultas, fracasó prácticamente la reunión informativa porque no cumplió su objetivo, ¿no? Entonces es muy importante la unidad solicitante. Ahora, dependiendo las consultas que se realicen, el objeto de la contratación, también podría participar la unidad jurídica, si corresponde, ¿no? Bien, se realiza la reunión informativa igualmente en la fecha programada en el cronograma y en la hora. Lugar y hora. Asisten los potenciales proponentes a la reunión informativa de aclaración y más o menos este debería ser el procedimiento por el cual deberíamos llevar a cabo una reunión informativa, ¿no? Primero que nada, obviamente, se da la bienvenida a todos los participantes. Lo que les recomiendo es inmediatamente hacer circular una lista de asistencia. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque muchas veces de las 20 personas que han asistido, algunas no terminan toda la reunión informativa, ¿no? Se hacen una pregunta y se van, digamos, ¿no? Y no vamos a tener ningún respaldo de que esa persona ha asistido, ¿no? Porque a veces estamos esperando el acta de la reunión de declaración, termina la reunión, hacemos el acta y ahí les hacemos firmar, ¿no? Tanto a los personeros de la entidad y a los potenciales proponentes o representantes y puede ser que muchos ya se han ido, ¿no? Entonces no vamos a tener el registro de todos los que han asistido. Entonces apenas instale el acto, lo que les recomiendo es hacer circular una lista de asistencia inmediatamente, ¿no? Bien, después, ¿qué deberíamos hacer? Lo primero que deberíamos hacer es atender las consultas por escrito, ¿no? Entonces vamos a decir la empresa X y tenemos que hacerlo de forma cronológica, ¿no? Quiere decir de acuerdo a la llegada y hora, ¿no? Ese es el orden adecuado. Entonces vamos a decir la empresa X que ha presentado sus consultas por escrito en tal fecha, a tal hora, ha realizado las siguientes consultas, ¿no? Entonces empezamos a leer en voz alta la consulta y la respuesta, la consulta y la respuesta, ¿no? Y de esa manera vamos atendiendo todas las preguntas y todas las respuestas, ¿no? Vamos dando. Una vez que hemos terminado la ronda de las consultas por escrito, ya damos paso a las consultas verbales, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a darles a la posibilidad a que los proponentes empiecen a realizar sus consultas verbales, ¿no? Y es muy importante el secretario que está tomando nota para el acta, que generalmente es el técnico de compras, pida obviamente el nombre de la persona que va a realizar la consulta y de qué empresa es, ¿no? Entonces eso inmediatamente se tiene que poner como registro, se hace la consulta verbal y se le da la respuesta, ¿no? Entonces el secretario va ya elaborando todas las consultas y todas las respuestas verbales, ¿no? Una vez que hemos terminado con todas las consultas por escrito y las rondas de consultas verbales, se debe elaborar el borrador del acta de la reunión de declaración, y lo que les recomiendo es que antes de que lo saquen en limpio y lo firmen, se haga una revisión, ¿no? Muchas veces se les puede pasar a todos para que lo revisen, que es un caso. Otra forma es proyectarlo en
en una pantalla, ¿no? Con una proyectora y mostrarles pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. La otra, si es que no tuvieran proyectora o no lo proyectan, leer preguntas, respuestas y pedirles su consentimiento, ¿no? Porque hay muchos casos donde se hace una pregunta y se da la respuesta, se saca ya el acta en limpio y ahí hay un reclamo de un proponente o un representante y dicen, no es lo que yo he preguntado o no es la respuesta que me han dado y ya genera problemas, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que les recomiendo es que se revise en acto público, uno por uno, toda la pregunta, todas las respuestas, y ahí se vaya, obviamente, haciendo los ajustes que correspondan, ¿no? Y una vez que se ha terminado con ese trabajo, ya todo el mundo conforme, ahí recién se imprime el acta oficial y se empieza a suscribir, ¿no? Tienen que firmar los personeros de la entidad y también los representantes que han asistido a la reunión de declaración, ¿no? Por ejemplo, en el sector petrolero he visto una buena práctica. Los técnicos en compras entran con su grabadora, ¿no? Entonces, ya no están tomando notas de preguntas, respuestas, ¿no? Están grabando todo, ¿no? Están grabando todo el acto y después ellos ya reproducen la grabación y van elaborando ya el acta final, ¿no? Y si algún proponente después reclama y dice, yo no he dicho eso, y ahí está el respaldo de la grabación, digamos, ¿no? Cuando muchas veces ha habido esos casos. Otro aspecto importante que podemos mencionar en la modalidad AMPE es que no se puede realizar enmiendas, ¿no? Ese es un problema que yo lo puedo visualizar en la modalidad AMPE, ¿no? Ustedes han debido ver en licitación pública que sí se puede realizar enmiendas después de la aprobación del DBC, ¿no? En cambio, en la modalidad AMPE, después de las consultas por escrito, no hay enmiendas, ¿no? Después de la reunión de declaración, ¿no? Directamente ya es la presentación de propuestas, ¿no? En cambio, en licitación pública, después de la reunión de declaración, se aprueba el DBC con una resolución administrativa y se incluyen las enmiendas si corresponde, ¿no? Entonces, con las enmiendas se puede hacer ajustes, modificaciones a las especificaciones técnicas, a los términos de referencia, ¿no? Y la vez que me invitaron al órgano rector cuando estaban trabajando la 181, me han invitado para validar esa norma. Y bueno, ahí vimos que estaban omitiendo las enmiendas, ¿no? Los analistas. Y ellos, bueno, con el espíritu de que AMPE tiene que ser un proceso ágil, ¿no? Y no amerita enmiendas, porque también cuando se aprueba el DBC da la posibilidad a interponer un recurso de impugnación, ¿no? Entonces, como ellos han dicho, no va a haber enmiendas, no hay aprobación del DBC para agilizar el proceso, ¿no? Y lo que les hemos dicho esa vez fue lo siguiente, les hemos dicho, señores, no hay proceso de contratación perfecto, no existe, ¿no? En la práctica, en la realidad, ¿no? Una cosa es normar de palco y otra es estar en cancha, ¿no? Entonces, como no hay procesos de contratación perfectos, tiene que haber la posibilidad de enmendarlos, ¿no? Y bueno, nos han dicho no, porque tienen que ser ágiles y tenían sus argumentos, ¿no? Y bueno, al final les hemos dicho, lo que va a pasar es lo siguiente, que como no se van a poder enmendar los procesos en modalidad AMPE, van a tener que anularse, ¿no? Si hay un error en la especificación técnica o en los términos de referencia, van a tener que anularse y van a tener que ir al vicio más antiguo, quiere decir volverlo a hacer, ¿no? Entonces ahí se ha perdido todo el espíritu de agilidad que ustedes están buscando, ¿no? Pese a ese argumento, lastimosamente no nos han hecho caso y lo han aprobado de esa forma, este procedimiento AMPE, ¿no? Y está generando muchos problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay errores, se podría decir, producto de la inspección previa, consultas por escrito, reunión de declaración, que no son involuntarios de las entidades, ¿no? Entonces, producto de estas actividades previas, puede que se solicite una enmienda, ¿no? Y la enmienda lo que hace es modificar una especificación técnica, ¿no? Entonces, supongamos que en la reunión de declaración, la unidad solicitante ha definido 30 días de plazo de entrega para equipos, ¿no?
Y en la reunión de declaración los proponentes indican que es imposible, ¿no?, entregar en 30 días porque son equipos de importación. Entonces se requiere por lo menos unos 70 días, ¿no? Entonces ahí lo correcto para continuar con ese proceso es hacer una enmienda, ¿no? Y decir, sí, tienen razón los proponentes, no van a poder cumplir con la entrega, hagamos una enmienda, ¿no? Entonces se modifica de 30 a 70 días y continúa el proceso. Lastimosamente en la modalidad AMPE no hay esa posibilidad, ¿no? Entonces ahí la entidad va a tener que decirles a los proponentes, lastimosamente no podemos enmendar y se queda con los 30 días, ¿no? Y los proponentes no se van a presentar y se cae ese proceso, se declara desierto, ¿no? También lo que están haciendo las entidades, y es algo que no es correcto, lo están enmendando en la reunión de declaración, ¿no? Acá lo están enmendando. ¿Qué quiere decir? Están modificando en la reunión informativa de declaración, ¿no? Y no corresponde, ¿no? La reunión informativa de declaración, su objetivo solo es aclarar. No podemos hacer modificaciones con esta reunión informativa, ¿no? Pero para que no se caiga el proceso, para que no se anule y que continúen las entidades, están haciéndolo, lo están forzando, se podría decir, una modificación, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda hasta acá de reunión informativa? Licen, Sí. con relación a las enmiendas, o sea, que no hay enmiendas en las modalidades amplias, ¿en qué normativa legal o en qué me puedan amparar para justificar el que no hay enmiendas en la modalidad amplia? Eso, por favor, ¿me puede aclarar, Licen, por favor? Gracias. Cómo no, está en los modelos de DBC. Ustedes van a ver en la parte de adelante instrucciones y ahí claramente indican que no hay la posibilidad de realizar enmiendas, ¿no? Ahí es donde tiene el respaldo. Gracias, Licen. Por nada. Bien, si no hay más consultas en reunión informativa, declaración, pasamos a la presentación y apertura de propuestas, que este acto administrativo es muy importante. Vamos a hablar primero de la presentación de propuestas, ¿no? Antes de la presentación de propuestas, también es una actividad de organización, vamos a decir, que deberíamos tener designada la persona que va a recepcionar. Designar. ¿Quién designa? Designa porque la persona que recepciona propuestas es una persona dependiente del área administrativa, ¿no? Entonces, ¿quién va a designar a esta persona? Es la máxima autoridad del área administrativa, ¿no? Que puede ser el gerente administrativo, el director, ¿no?, etcétera, dependiendo la entidad, ¿no? Lo tiene que hacer mediante un memorándum de designación, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo una señorita de Ventanilla que está designada para la recepción de propuestas, ¿no? Entonces, no hay, digamos, una persona específica que diga la norma, ¿no? Ya cada entidad define quién va a recepcionar. En algunas entidades es la persona que está en Ventanilla, en otras entidades es una secretaria del área administrativa, en otras entidades son los mismos técnicos de compras que recepcionan propuestas de acuerdo a los procesos que están ejecutando, ¿no? Entonces, varía, ¿no? Lo importante es que esa persona que está recepcionando tenga una designación, ¿no? Y generalmente lo hacen con un memorando. Ahora, la persona que está recepcionando propuestas tiene que capacitarse, ¿no? Parece muy sencillo, pero hay que conocer algunos aspectos que vamos a mencionar, ¿no? Por ejemplo, la persona que está recepcionando propuestas
obviamente tiene que tener ahí listo el registro de recepción de propuestas y tiene que saber si los proponentes, por ejemplo, van a presentar muestras o no, ¿no? Entonces, eso es también otro detalle muy importante que esté en el registro, ¿no? Y la cantidad de sobres, ¿no? Sabemos que en AMPE es un sobre único, pero en licitación pública ya muchos sobres vienen con sobre original y copia, que lo incluyen dentro del mismo sobre, o vienen con muestras, ¿no? Entonces es importante ese conocimiento. Que esté debidamente cerrado, lacrado, ¿no? Que no esté abierto el sobre, ¿no? Y si es que estuviera abierto el sobre, una buena práctica y una recomendación es que la persona que está recepcionando le pida al proponente que lo cierre, ¿no? Que lo cierre, lo engrampe, le ponga la cinta adhesiva, lo firme, etcétera, ¿no? Porque si entra el sobre abierto, genera muchos problemas, ¿no? Porque ese sobre abierto va a ir a la comisión de calificación y la comisión de calificación tiene que abrir en acto público, ¿no? Y si ya ese sobre está abierto, entonces pues, le quita transparencia totalmente a ese acto, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas, lo recomendable es que la persona que está recepcionando pida que los cierre, ¿no? Que verifique que esté debidamente sellado, cerrado. Esa es una recomendación. Otra recomendación es la hora, ¿no? Generalmente hay problemas con la recepción en cuanto a la hora, ¿no? Muchas veces se dice recepción de propuestas a las 3 de la tarde, ¿no? Y los proponentes llegan pues a última hora, ¿no? Y hacen una fila ahí donde la persona que está recepcionando, ¿no? Entonces hay un proponente que ha entregado 3 menos 2 minutos y se para al lado para ver si le va a recepcionar al segundo. Si ha pasado un minuto y ahí es un problema, ¿no? Si se ha pasado más de las 3, le va a decir, ¿por qué está recepcionando usted? Ya es las 3, ¿no? Entonces ya se genera un conflicto con los proponentes, ¿no? Entonces la persona que está recepcionando, como una buena práctica, es hacer como los bancos hacen, ¿no? Entonces, 3 en punto, en el lugar del recinto, cerrarlo la puerta, ¿no? Como en un banco. Se cierra la puerta del recinto y ahí se les dice a todos los que están adentro, señores, a todos los que están dentro del recinto, ya es 3 de la tarde, se les va a recepcionar sus propuestas, ¿no? Porque hasta que se registre y demás, va a pasar pues la hora, va a pasar 3 y 2, 3 y 5, 3 y 10, y ahí hay el problema de los proponentes y entre ellos mismos se pelean y observan, ¿no? Entonces es lo mejor hacer como los bancos, cerrar la puerta, todos los que están adentro se recepcionan los sobres. Listo, y eso se les dice a todos, ¿no? Todos los que están aquí adentro han ingresado a las 3 y se va a recibir a todos, porque algunos hasta están ese momento organizando sus documentos, cerrando sus sobres, ¿no? Y llegan a última hora generalmente. Entonces ahí ya nos hemos evitado un gran problema. Otro aspecto importante que podemos recomendar en la recepción es que la hora, ¿no? Antes decía la norma, es la norma oficial, la de la entidad, ¿no? Entonces, podría ser que en el reloj de la entidad era 3 en punto y en el reloj del proponente 3 menos 5, ¿no? Entonces, ahí la pelea, ¿no? Que mi reloj falta. Entonces, la norma decía antes 3 en punto y valía de la entidad, ¿no? Pero ahora, lastimosamente, la norma ya no dice nada, ya no dice cuál es la hora oficial, ¿no? Lo que sí nos ayuda bastante es la hora de los celulares, ¿no? Entonces, ya con eso podemos evitar ese problema porque la hora de los celulares ya están, se podría decir, reprogramadas para que sea la misma hora, ¿no? Entonces ya se maneja, es como una recomendación, ¿no? Es una sola hora ya la del celular para evitar esos problemas de hora. Otro aspecto importante que he podido ver es que a veces llegan proponentes un poquito prepotentes que tienen cierta influencia, se podría decir, en esa institución o conocen autoridades, ¿no? Y digamos llegan a las 3:15 y no les quieren recibir su propuesta, obviamente porque deberían presentar a las 3, ¿no?
Pero ese proponente dice, no, que cómo, que yo he viajado, que esto, que lo otro, y quiero presentar mi propuesta, usted no me puede impedir. Quiero hablar con el jefe, ¿no? Y eso es lo que yo he visto algunos casos reales, les comento, ¿no? Y justo el jefe es su amigo, ¿no? Justo el jefe es su amigo y sale a la persona que recepciona y le dice, recepcione nomás, ¿no? Es peor quedarnos, he escuchado ese criterio, ¿no? Es peor quedarnos sin propuestas que como por unos minutos recepcione, ¿no? Y ahí pues se complica a la persona que está recepcionando, porque no le va a poder poner pues 3:15 en el registro, le va a tener que poner a las 3, ¿no? Y ahí pues obviamente ya está faltando a la verdad, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, lo recomendable es que la persona que está recepcionando, 3 en punto, realice el cierre inmediatamente, ¿no? ¿En qué consiste el cierre? Son 2 líneas con regla, algunos le hacen con color rojo, y 2 líneas y lo cruzan hasta abajo, ¿no? Como una Z más o menos. Inmediatamente lo cierran, le ponen sello, firma, o en algunas entidades lo hacen firmar con el máximo del área administrativa, ya tienen sus procedimientos para cerrarlo, ¿no? Entonces, una vez que se ha cerrado, ya pues cualquier proponente que llegue y 2 minutos y 5:15, ya es imposible recepcionarle, así vaya a quejarse o a cualquier autoridad, porque ese cierre ya no se puede borrar, ¿no? Tendría que pues anularse todo el registro, pedir a todos los proponentes que vuelvan a firmarlo, entonces ya es complicadísimo, ¿no? Entonces, esa es una buena práctica, realizar el cierre inmediatamente y así uno se evita cualquier problema en la recepción, ¿no? También ustedes han debido ver en la norma se puede aplicar causales de rechazo y descalificación. Me imagino que han visto en el módulo 2 causales de rechazo y descalificación. Y una de las causales es ya de rechazo, cuando el sobre ha llegado después de la hora, ¿no? Entonces, la persona que recepciona en ese momento ya aplica una causal de rechazo, ¿no? Y le dice, señor, no voy a poder recepcionar su propuesta porque usted ha llegado 15 minutos más tarde. Ya hemos realizado el cierre, ¿no? Y lo puede poner en el mismo registro como nota, en la parte de abajo, para que quede como antecedente, ¿no? Y decir, tal empresa quiso entregar su sobre a tal hora, pero no se le ha recepcionado y se ha aplicado la causal de rechazo, ¿no? Porque estaba fuera de horario y se le pone ahí en la misma acta de recepción y queda como constancia, ¿no? Para darle mayor transparencia. ¿Alguna consulta, alguna duda en tema de recepción de propuestas? Licenciado, buenas noches. Sí, una Buenas consulta, noches. por favor. Dígame. Acaba de mencionar que la designación para el personal que recepcionaría las propuestas debe ser a través de un memorándum. Uh-huh. ¿Se tiene que hacer para cada proceso la designación? Porque generalmente yo pude percibir que en las entidades lo realizan, o sea, no realizan ese documento dentro del proceso, y toman por hecho de que el personal de recepción es el que tiene que asumir, digamos, esa responsabilidad. Uh-huh. Entonces, esa era mi consulta, si para cada proceso se debe designar a través de un memorándum, o se puede hacer de manera general para toda la gestión. Sí, lo más práctico, Esmeralda, es hacer una designación que puede ser para toda la gestión, para que esa persona de ventanilla o de recepción recepcione las propuestas, ¿no? Entonces ahí ya nos evitamos estar haciendo para cada proceso, porque nos podemos olvidar, ¿no? Puede ser que para un proceso hagamos, para otro no, y además es más burocrático, ¿no? Entonces se puede hacer una sola designación para todo el año, pero hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en una institución que se llama la Unidad de Investigación Financiera y teníamos una persona en ventanilla, ¿no? Entonces a ella se le hacía la designación para recepción de propuestas. Pero en algún momento esa persona pedía permiso o salía de vacación o cualquier motivo, entonces hay que designar inmediatamente a otra persona, ¿no? O sea, no puede quedar colgado eso, ¿no? Y la otra persona ya designada que está entrando a ese cargo de ventanilla, tiene que tener su designación, ¿no? Porque la designación es a la persona, ¿no? Va con nombre y apellido, ¿no? Entonces, tiene que tener cada persona que recepcione, ¿no? Por estos cambios de personal.
Y puede haber también designaciones a técnicos de compras, ¿no? Entonces, se le puede hacer una designación a un técnico de compras para que recepcione, y ahí en el memorándum va a decir todos los procesos que está a su cargo de ese técnico los va a recepcionar él, listo, ¿no? Entonces ya no tenemos que hacerle para cada proceso, ya se sabe que los que él está viendo ya tiene como obligación recepcionar esas propuestas. Esa es la recomendación, Esmeralda. Muchas gracias, licenciado. Otra consultita. ¿Eso podría estar establecido en el manual de procedimientos también? Y así evitaríamos hacer el memorándum, o sí se debería hacer en ese documento. Ya, en el manual de procedimientos va a ser un poquito complicado definirlo, porque ahí no vamos a poder poner el nombre de la persona, ¿no? Tal vez vamos a poder decir, va a ser la persona de recepción, digamos, ¿no? Entonces, puede ser que varíen las personas de recepción, ¿no? Entonces, es mejor instrumentarlo con un memorándum que vaya a la persona, y también capacitar, ¿no? Porque puede ser que la persona que está ahí de recepción, que es antigua, conoce muy bien en el tema de recepción todo lo que hemos explicado, ¿no? Y está saliendo de vacaciones, se pone otra persona y esa persona desconoce, ¿no? Entonces el área administrativa tiene que prever ese tema de capacitación para que puedan recepcionar ofertas. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias. Por nada, un gusto. Bien. Sí, adelante. Nuevamente. Siguiendo su mismo ejemplo con relación a la hora, pongamos que en el cronograma se establece igual a las 3 de la tarde para la recepción de las propuestas. Ya. Y por alguna razón, digamos que el Ministerio de Trabajo o la misma entidad ha decretado por alguna razón un horario específico de trabajo, digamos, por decir hasta las 13 horas para todas las entidades del sector público. Entonces ya no estarían dentro de ya no podrían presentar hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo se procedería en esos casos, Licia? Ya, bueno, lo que pasa es que puede ser un caso excepcional con este caso de la pandemia, digamos, ¿no? Y que se ha hecho un cambio de horarios. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer podríamos decir, el ajuste correspondiente en el SICOES, tanto en el tema del cronograma en cuanto a la hora, ¿no? Ese es un primer ajuste que tenemos que hacer en el SICOES. Y si es que ya conocemos algunos proponentes que, por decir, ya han participado en la reunión de declaración, también tenemos que hacerles conocer a ellos, porque sabemos que el medio oficial para notificarles es mediante correo electrónico o fax, ¿no? Entonces tenemos que tomar esas dos acciones, ¿no? Una acción es publicar en el SICOES el nuevo horario. Obviamente tenemos una justificación y un respaldo, y también comunicar a los potenciales proponentes. Ahora, antes de hacer eso, lo que deberíamos hacer es un informe, ¿no? Un informe técnico a la autoridad del proceso, ¿no? Y le vamos a decir en ese informe, de acuerdo a la disposición que ha emitido el gobierno por el tema de la pandemia, donde se ha modificado el horario de trabajo, para este proceso de contratación no vamos a poder recepcionar a las 3 de la tarde, ¿no? Vamos a tener que ajustar y recepcionar a la 1 de la tarde. Entonces solicitamos su aprobación como autoridad del proceso para que podamos hacer la modificación correspondiente en el cronograma, en el cronograma del proceso y en la hora, ¿no? Y hacemos ese ajuste, ¿no? Prácticamente sería tipo enmienda. Obviamente sabemos que enmiendas no se pueden AMPE, pero en este caso excepcional no tendríamos otro camino, ¿no? Porque estamos tras de una emergencia y también tenemos el respaldo de un decreto de emergencia, ¿no? Entonces, de esa forma haríamos el ajuste, el cambio, pero es muy importante los informes que esté aprobado por la autoridad del proceso y que se publiquen en SICOES y que se comunique a los proponentes que sí los conocemos, ¿no?
Ese sería el procedimiento que les recomiendo. Lo que yo les estoy hablando está fuera de la norma, porque ustedes no van a ver en ningún lado en la norma que diga eso, porque la norma no prevé enmiendas en AMPE, ni ninguna otra modificación. Pero sería un caso excepcional que sí o sí el SICOES tendría que aceptarlo, o sea, no habría otra, ¿no? Para que continúen con su proceso, porque de otra manera ya tendrían que anularlo, ¿no? Tendrían que volver a hacer todo el proceso y eso sería un perjuicio para la entidad. Y esa anulación no es por un motivo de la entidad, o sea, que la entidad ha cometido un error, ¿no? Porque las anulaciones generalmente es porque hay un vicio en el proceso, hemos cometido un error, ¿no? Pero en este caso no es un error de la entidad, es un tema de emergencia, un tema de una disposición, que sí podríamos encaminarlo de esa forma para hacer el ajuste correspondiente. Esa sería la respuesta, estimado Gerson. Gracias, Licen. Licen, Sí, buenas noches. Tengo una consulta. buenas En el noches. tema de presentación y apertura de propuesta, ¿qué sucedería en el caso, por ejemplo, de una licitación en que usted está pidiendo está pidiendo muestra? ¿No? Podemos poner un ejemplo que sea en material de escritorio, donde entraría pues todo, toner, no sé, cóndor y un montón de cosas. Cuando un proponente, como que es lo normal en ellos que dejen casi al filo de la hora, pero solamente nos dejan el sobre y nos dicen que bueno, que ha parqueado mal y que como era harta las muestras, entonces primero dejan el sobre y se van a traer las muestras, pero nos traen las muestras fuera de horario. ¿Cómo se procedería en esa situación, dice? Ya, María, buena pregunta, ¿no? Si nosotros somos estrictos, parte de su propuesta son las muestras, ¿no? Entonces ahí tendríamos que decir, obviamente, que no estaría presentando completo, ¿no? Si somos muy estrictos, ¿no? Pero por el otro lado, también hay que ver el tema de qué tipo de muestras son, ¿no? Por ejemplo, pueden ser muestras de gran cantidad que obviamente por el tema de manipuleo, por decir, son material de escritorio en cajas, o puede ser muestras de muebles, De ¿no? material Algunas de veces limpieza, digamos. de limpieza, o hay veces le piden hasta muestra de muebles, he visto sillones, le he pedido, ¿no? Alguna vez. Ya. Entonces ahí un poquito yo considero que por la logística y que no han podido, digamos, parquear, meter la muestra, se pueda considerar irrecepcionables, ¿no? Eso es un criterio bien personal, porque ellos están cumpliendo, ¿no? Están entregando su propuesta y tienen ahí, se puede verificar que tienen ahí la muestra en su vehículo, digamos, ¿no? Y que lo están subiendo en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que se podría considerar y no ser tan estrictos, porque estaríamos perdiendo también una propuesta, ¿no? Si no les aceptamos, ya que su sobre ha entrado en la hora, ¿no? Entonces, yo creo que no ser tan rudos y darles la posibilidad de que suban su muestra o entreguen. Algunas veces las muestras las dejan en almacenes, ¿no? Porque son tan grandes que no entran a la oficina o no hay espacio, ¿no? Entonces, ya dependiendo la entidad, analizar esa parte de logística y ver que realmente el proponente ha cumplido, ha entregado una hora y es un tema de muestra solamente para carguío o parqueo, el tema de logística, y si la presentan en ese momento, considero que había una flexibilidad, ¿no? Es un tema bien personal de lo que le estoy diciendo, ¿no? Puede ser una institución muy estricta que diga, no está su muestra y está ahí abajo y no se le recibe y los descalifiquen, ¿no? Ya es un criterio bien particular. Bueno, muchas gracias, Lice. Por nada, María. Bien, una vez que la persona que ha recepcionado las propuestas y si corresponde muestras, realiza el cierre, la recomendación es que entregue a la comisión en ese momento, si es que pueden elaborar un acta de entrega excelente,
y si no, en el mismo documento de registro tiene que haber una parte, en la parte de abajo, que se les está entregando a los miembros de la comisión, ¿no? Esta es una buena práctica. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Ha habido casos donde la persona ha entregado los sobres a la comisión y después en el acto de apertura ha faltado un sobre, ¿no? Y estaba en el registro. Entonces se ha armado pues todo un lío para la persona que recepciona y también para la comisión porque no había un sobre, ¿no? Entonces, para evitarse ese problema, la persona también que recepciona tenga la seguridad de que está entregando todo a la comisión y la comisión también de que está recibiendo todo, ¿no? Entonces, en ese momento es una buena práctica decirles, señores de la comisión, son 10 sobres, cuéntenlos y fírmenmelo acá abajo en el registro que están recepcionando, ¿no? Esa es otra recomendación de buena práctica. También lo que corresponde es que la copia de la recepción de las propuestas debería enviarse al RPA, ¿no? Y si es licitación pública, al RPC, para su conocimiento, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Cuando se le sube al RPA, al RPC, una copia del registro de propuestas, ellos saben qué empresas están participando y tienen la posibilidad de excusarse, ¿no? Sabemos que hay el tema de excusas, que lo han debido ver en el módulo 2, por el tema de parentesco, ¿no? Y el tema consanguíneo, ¿no? Entonces se puede excusar, ¿no? Si está participando, por decir, su cuñado y sabe que es el dueño de esa empresa, entonces esa autoridad se puede excusar, ¿no? Y también es bueno que la persona que está recepcionando entregue a la autoridad y le haga firmar una constancia de que está recepcionando. Porque ha habido casos de autoridades que se han negado, ¿no? Han dicho, yo no sabía, nunca me han pasado la lista, no sabía que era mi cuñado, ¿no? No sabía que era mi suegro y ha generado muchos problemas, ¿no? Entonces es bueno darle la lista y la autoridad que está recepcionando también firme, como otra práctica. Lo que les estoy comentando no está en la norma, no está en la norma. Les estoy comentando de buenas prácticas por la experiencia. Bien, ahora vamos a el acto de apertura. Si no hay alguna consulta en presentación de propuestas, pasamos al acto de apertura. El acto de apertura, una de las primeras condiciones es que la comisión tiene que estar completa, ¿no? Se designa a la comisión y la norma dice que puede ser necesariamente un representante del área administrativa y otro de la unidad solicitante. Esto dice la norma, ¿no? Y lastimosamente en la modalidad AMPE se puede designar a una sola persona como responsable de evaluación. Digo lastimosamente porque no estoy de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que en el tema de contrataciones ya hemos visto el concepto, o lo han debido ver a inicios del diplomado. El concepto dice es un conjunto de elementos técnicos, legales y administrativos. Eso dice el tema de contrataciones, ¿no? Y para una correcta y adecuada evaluación de una propuesta, mínimamente tiene que estar la parte administrativa y la técnica, ¿no? Porque después hay un procedimiento que si no es miembro un representante de la unidad jurídica, sí les envían los documentos legales para que revise, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central llega una oferta, apartan todos los documentos legales y lo envían a su dirección jurídica para que hagan la revisión de documentos legales, ¿no? En la ABC piden una designación de un abogado para que se haga cargo de la revisión de esos documentos y le mandan con memorándum para que apoyen esa revisión y hace un informe complementario a la comisión, ¿no? Entonces ya cada entidad tiene diferentes formas de cómo participa la unidad jurídica, ¿no? Ya que la norma dice que el abogado que está a cargo del proceso no puede ser miembro de la comisión de calificación, ¿no? Pero puede ser otro abogado, ¿no? Entonces, algunas entidades tienen pool de abogados
Entonces no va a ser el que está a cargo, pero puede ser otro abogado que participe como miembro de la comisión o simplemente participan como unidad jurídica apoyando a la comisión en esa revisión, ¿no? Y hacen un informe complementario. Pero es sine qua non la participación del área solicitante, del área administrativa, ¿no? Porque si no están esas áreas, una evaluación de un proceso queda cojo, ¿no? Les doy un ejemplo. Supongamos que estamos comprando equipos de computación y le nombramos solo al de activos fijos para que haga la evaluación, ¿no? El de activos fijos posiblemente haga una buena evaluación de la parte administrativa, pero no va a ser una adecuada evaluación de la parte técnica porque él no es ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces ahí queda cojo. O viceversa, ¿no? Si le nombramos al ingeniero de sistemas que haga toda la evaluación, puede hacer una adecuada evaluación de la parte técnica, pero puede tener alguna falencia en la parte administrativa. Es por eso que yo no estoy de acuerdo que en las comisiones de calificación se nombre a una sola persona, ¿no? Y también es por tema de transparencia, ¿no? He visto autoridades que quieren darle a su amigo una adjudicación, entonces nombran a una sola persona que también es su amigo, ¿no? Y esa persona obviamente adjudica porque está evaluando sola. No hay quien le diga estás haciendo mal, ¿no? En cambio, cuando se conforma una comisión, hay más de 2 personas, ya es más complicado el tema de corrupción o de direccionar un proceso de evaluación a un proponente, ¿no? ¿Por qué? Porque están varias personas, están evaluando y van a decir, no, estás haciendo mal, se tiene que adjudicar a tal empresa por esto, entonces ya es más transparente cuando más personas participan en una comisión de calificación, ¿no? Entonces, no sé a quién se le ha ocurrido, lastimosamente, está sin la norma. En contrataciones AMPE puede haber comisión de calificación y puede haber responsable de evaluación, ¿no? Y estamos hablando hasta 1 millón, imagínense, es un monto importante, ¿no? Entonces, poner una sola persona que evalúe, hay mucho riesgo, no solamente por temas de corrupción, también por temas de desconocimiento, ¿no? Porque la norma dice que los miembros de la comisión de calificación tienen que ser especialistas, ¿no? Personal técnico capacitado, área administrativa capacitada, ¿no? Y muchas veces ponen personas que no son especialistas y cometen errores en la evaluación, ¿no? Es por ese motivo que no estoy de acuerdo que una sola persona evalúe, ¿no? Ya ustedes tal vez tienen otros criterios que podemos compartir en este tema de comisiones de calificación, ¿no? Ahora, el acto de apertura deberían estar ahí. Vamos a retroceder un poquito en norma, ¿no? En la 25964 había un presidente, un secretario y un vocal, mínimamente, ¿no? Eran 3 personas, ¿no? El presidente generalmente era una persona de mayor jerarquía, el secretario siempre ha sido del área de contrataciones y el vocal puede ser del área técnica o podría ser un abogado, ¿no? Entonces, de esa forma se conformaban las comisiones, ¿no? Y era mínimo 3, mínimo, ¿no? Y por el objeto de la contratación podían ser más integrantes. Pero ha habido cambios en la norma, ¿no? Ahora la norma dice por lo menos un representante del área administrativa y uno de la unidad solicitante, pero un poco se contradice al decir que puede haber uno solo que evalúe, ¿no? Entonces ahí ya se está contradiciendo que tiene que ser uno del área administrativa y uno de la unidad solicitante. Entonces yo lo veo contradictorio, ¿no? ¿Cómo se hacían antes los actos de apertura? El que toma la palabra en primera instancia es el presidente, ¿no? Que está al medio, que aquí podemos ver en la imagen, el presidente, que generalmente era en esas épocas un jefe, ¿no? Al lado estaba el técnico de compras como secretario y al otro lado el de la unidad solicitante, ¿no? Mínimamente. Entonces el presidente ya tenía ahí un resumen, una ayuda a memoria que le da el de contrataciones para que den la bienvenida a los proponentes, daba una lectura de los antecedentes del proceso, de los actos administrativos que se han realizado, si es primera o segunda convocatoria, si ha habido recursos de impugnación, etcétera, ¿no? Entonces, un pequeño resumen del proceso, ¿no? Y termina de dar la bienvenida, hace esa presentación, esa lectura,
y le da paso al secretario, ¿no? El secretario que está acá, que es el de compras, es la persona idónea para liderar un acto de apertura de propuestas porque conoce cómo se realiza un acto de apertura, ¿no? Entonces el secretario ya tiene sus instrumentos ahí, como por ejemplo los documentos que tienen que presentar las ofertas y se aplica la metodología presentó, no presentó, ¿no? Entonces lo que hace el secretario es empezar a abrir los sobres de acuerdo al registro y en orden de llegada y la hora. Y una buena práctica que les puedo recomendar, porque en el tema de contrataciones no solo hay que ser transparentes, sino hay que demostrar transparencia, ¿no? Entonces, un buen acto en un acto de apertura es agarrar el sobre número 1 que se va a abrir y pasarles a los proponentes, a los que están acá, o representantes de las empresas, para que verifiquen que ese sobre está cerrado, ¿no? Ese es un buen acto de transparencia, ¿no? O se le puede pasar al representante de esa empresa, ¿no? Y decir, empresa, por decir, X, está el representante, sí, por favor verifique que su sobre está cerrado. Se le pasa a esa persona, verifica y se procede a la apertura, ¿no? O se les pasa a todos y todo el mundo revisa el sobre, ve que está sellado y se procede a la apertura, ¿no? Esa es una buena práctica. Entonces se hace la apertura de ese sobre y hay que tener mucho cuidado en la metodología, presentó o no presentó, ¿no? Porque muchas veces si desconocemos la metodología, se nos puede complicar un acto de apertura, ¿no? Por ejemplo, empezamos a abrir los sobres y decimos carta de presentación, formulario 1, presentó, garantía de seriedad de propuesta, presentó, ¿no? Formulario C1 de especificaciones técnicas, presentó. Esa es la forma que se debe realizar un acto de apertura, ¿no? Y alguna vez he visto casos donde están garantía de seriedad de propuesta y uno de los participantes, ¿y de qué banco es? Pregunta, ¿no? Es del Banco Unión. ¿Y cuál es el monto de su garantía? Está presentando por $500,000, ¿no? Y su vigencia. Entonces, ahí entramos a un juego muy complicado, ¿no? Porque ya estamos dando información confidencial de las propuestas. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando abrimos los sobres, solo es presentó, no presentó. Y se da lectura de la propuesta económica, eso sí, ¿no? Si es la forma de adjudicación por ítems, tenemos que dar lectura de todos los ítems de la propuesta económica. Si es por tramos, vamos a dar por tramos en el caso de obras, ¿no? Por lotes, por paquetes, dependiendo cómo sea licitado, ¿no? Esa es la forma que tenemos que dar a conocer la propuesta económica. Ahí también tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque si, digamos, se ha dicho adjudicación por ítem y nosotros solo damos a conocer el monto total, puede ser que haya ahí un proponente que conoce muy bien la norma, termina el acto y puede poner una observación y decir, solo se ha leído el monto total de la propuesta y no por ítems de acuerdo a la licitación. Por este motivo, este proceso o este acto de apertura tiene un vicio de nulidad y ya está, ya nos arruinó todo el acto de apertura, ¿no? Entonces hay que saber leer las propuestas económicas, ¿no? Y la metodología presentó, no presentó. Otro aspecto importante es que antes de entrar a un acto de apertura, y la misma recomendación es para la reunión de declaración, ¿no? Hay que hablar con las personas que están interviniendo y decirles, señores, el acto se realiza así, y ustedes dejen liderar al técnico de compras, porque muchas veces entran a estos actos personas que nunca han participado y meten la pata, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo acá en la reunión de declaración. Les doy un ejemplo, ¿no? Uno de los proponentes puede solicitar un cambio en el plazo de entrega, como les he mencionado, ¿no? De 30 días a 70. Pero puede ser que en la reunión de declaración esté un técnico que no sabe sobre el tema de contrataciones, es primera vez que está participando, ¿no? Y puede decir, no hay problema, les aceptamos los 70 días. Lo que está haciendo ese técnico es una enmienda en ese momento,
¿no? Y en la modalidad AMPE no se pueden hacer enmiendas. Entonces hay otro proponente que conoce la norma y sabe que está haciendo mal, ¿no? Y puede ponerlo en acta que hay un vicio de nulidad porque no deberían aceptar esa enmienda, ¿no? Entonces es muy importante que cuando se entre a estos actos administrativos, se hable con las personas y se les diga que no metan la pata más o menos, ¿no? Y que todo dejen liderar generalmente a la persona de contrataciones, ¿no? Y él que lidere, ¿no? Porque si no se cometen errores, ¿no? Y algo que acá me olvidé mencionarles en la reunión informativa es que en algunos casos puede ser una consulta muy especializada, muy técnica. Entonces, muchas veces hacen la consulta y puede ser que del área técnica por responda mal, ¿no? Por atender la consulta. O amerite, haga una consulta antes de responder esa consulta a un inmediato superior o a otro especialista. Entonces es mejor no responder en ese momento, cuando es una pregunta muy técnica, muy complicada. Y si la vamos a apelar, es mejor decir en esa reunión, lo vamos a analizar, ¿no? Esa es la respuesta, lo vamos a analizar, ¿no? Porque si nosotros les damos la respuesta, queda en acta, después ya no podemos hacer nada. Y ya ese proceso está viciado, hemos dado una mala respuesta, ¿no? Entonces es mejor en preguntas muy complicadas, sujetas a investigación o a consulta, es mejor decir que se va a analizar. Acá en el acto de apertura, otra recomendación y en estos dos actos, las puertas siempre abiertas, es por un tema de transparencia, ¿no? Nunca cierren las puertas de reunión informativa o de acto de apertura de propuestas, ¿no? Porque si los cerramos, las puertas le quita transparencia, ¿no? Sabemos que son actos públicos donde cualquier persona puede ingresar en cualquier momento, ¿no? Entonces no podemos limitar cerrando las puertas, siempre téngalas abiertas. Y así vamos a desarrollando todo el acto de apertura, ¿no? Otro caso que he tenido ha sido, por ejemplo, estamos aplicando la metodología presentó, no presentó, y ahí dice uno de los participantes, no cumple porque no está presentando su seriedad de propuesta, ¿no? Entonces ahí la comisión tiene que decir, señores, este es un acto de apertura, no podemos emitir criterios de rechazo o descalificación en este acto, ¿no? Esa es atribución netamente de la comisión de calificación que lo va a realizar en sesión reservada, ¿no? Entonces, en ningún momento podemos permitir que uno de los participantes, un proponente, mencione en ese momento que una propuesta descalificada, ¿no? También sería un error por parte de los miembros de la comisión, por decir, como daba el ejemplo la compañera, no está sus muestras, digamos, no ha presentado sus muestras, está descalificado, sería un error, ¿no? En ese momento no podemos descalificar a nadie, ¿no? Solo se pone en acta, nada más, presentó, no presentó, presentó, no presentó, y la comisión es la única que puede decir si una propuesta está descalificada. Bien, creo que nos hemos pasado del horario, van a disculparme. Nos hemos emocionado un poquito. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Perfecto. Si no hay consultas, dudas en estos actos, quedaríamos acá y continuamos la próxima clase, que sería el viernes, ¿no? Sí, el viernes. Perfecto, les agradezco mucho por su participación, que tengan un buen descanso y hasta el día viernes. Hasta el viernes, buenas noches. Buenas noches.